Nos indica Jones Jiménez si ya tenemos a nuestro invitado. Sí lo tenemos. Estamos con el doctor Walter Suárez, ex fiscal experto en derecho penal, que nos hablará sobre los retos del nuevo gobierno frente a la inseguridad. Bienvenido, doctor Walter Suárez, qué gusto tenerlo aquí en la 96.9, son las 7:15 de la mañana y coméntenos, bueno, tenemos un tema de inseguridad que ha venido creciendo en nuestro país desde hace ya décadas. Teníamos aquí también un experto en seguridad hace una semana y nos decía que esto ya no es una cuestión de un día, 2 días, un mes, 3 meses, 1 año, 2 años, es algo que viene de décadas y que la solución también viene también tomará un tiempo. No podemos esperar tampoco 2 días en que se resuelvan las cosas. ¿Cuáles son esos nuevos retos que enfrenta el gobierno que esté en el frente de la lucha contra la inseguridad? Muy buenos días, distinguidos licenciados, los escuchas de esta radio muy sintonizada, 96.9. Bien, les agradezco por esta oportunidad de dar mi criterio frente a lo que considero debería de ser el trabajo que debe de emplear de manera urgente el nuevo gobierno. Claro, estamos frente a un gobierno que procura la reelección. Frente a esta situación que hoy día creo es uno de los graves problemas y a su vez también debe de ser un reto, como usted lo ha manifestado, este es un problema que se viene dando desde varios gobiernos, una situación muy complicada frente a la seguridad de los habitantes, los ciudadanos del Ecuador. Lamentablemente la política pública o la política criminal ha sido tan escasa en estos últimos gobiernos que ha llevado a tal nivel que el actual gobierno a inicios del 2024 emite un decreto ejecutivo, el decreto 111, justamente para declarar una guerra interna en el Ecuador, donde se identifican a grupos que en su momento se los consideraba unas bandas delincuenciales comunes, pero que hoy día son grupos terroristas, entre esos los más conocidos, los choneros, los lobos, los tiguerones, los R7, ¿sí? Los lagartos, y estos a su vez están vinculados con la mafia internacional, los carteles internacionales de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, la mafia albanesa, la mafia italiana, que es la mafia Camorra. Lamentablemente, como digo, no se estableció una política criminal que en su momento pudiera prevenir esta relación que se venía, porque frente a 2 productores de sustancias sujetas a fiscalización como es la cocaína, tanto en Colombia como en Perú, el Ecuador terminó siendo una especie de una bodega para exportar la droga y a su vez por el dinero circulante en nuestro país, que es el dólar, pues es una lavadora de dinero. Doctor sucio. Suárez, totalmente Yo considero que ahí usted, está doctor. uno de los problemas. Doctor, totalmente de acuerdo con usted, y en algún momento aquí entrevistamos a uno de los que se atribuyen ser padres de la dolarización y mencionaba el listado de cosas que Ecuador no ha hecho para blindar la dolarización. Y yo le preguntaba, y entre esas cosas que no se han hecho fue evitar el lavado de dólares al que usted hace referencia, porque gran parte de esa mercancía sucia que solamente se exportaba desde Ecuador, con la dolarización empezó a hacerse atractivo el comercio de esa sustancia aquí, pues, doctor. Así es, usted lo ha dicho, es justamente uno de los graves problemas, y por eso es que nuestros barrios, hasta los más marginales, hoy día usted encuentra droga por cualquier parte. Y sobre todo es que estos grupos delincuenciales que hoy día ya no solo
comercializan estas sustancias a nivel internacional, pues procuran el mercado interno, y allí pues es lo que nosotros vemos, en la que los jóvenes o nuestra niñez se ve vinculada, porque son utilizados, porque son manipulados, porque son obligados a trabajar en la distribución del microtráfico, por ejemplo, o de lo que hoy día sabemos que también ha desencadenado, por ejemplo, el tema de la extorsión, el tema del sicariato, el tema del secuestro, que son delitos que están relacionados hoy día a estos grupos delincuenciales transnacionales. Doctor, ¿y qué hacer, doctor? Que hay que enfrentar. ¿Qué podemos hacer, mi doctor? Usted fue agente fiscal, se deben sentir súper frustrados cuando encabezan una investigación y viene un juez y le pone medidas cautelares a uno de estos sujetos. Por ejemplo, la famosa narcofiesta de la Vía La Costa. Sucede que uno de los liberados acaba de morir, baleado. Por supuesto, ¿Y en qué circunstancias? ¿Y en qué circunstancias? Y entonces, ¿qué podemos hacer, doctor? Porque uno como ciudadano ya no sabe, Dios mío, ¿qué podemos hacer? Mire, gracias. Desde mi experiencia, fueron varios años como operador de justicia, puedo decir indudablemente, con la certeza, como decimos los abogados, que existe un desfase lamentablemente entre la fuerza pública, el trabajo de la Policía Nacional y la Administración de Justicia. Puede ser que dentro de eso, entre ese enlace que debe de haber, existen poderes oscuros desde los mismos gobernantes o de quienes administran la cosa pública, que pues nosotros hemos visto cómo gente vinculada al gobierno resultó ser parte de carteles internacionales, de bandas delincuenciales. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo, y el pueblo conoce cómo gobiernos han sido vinculados a estos grupos mafiosos. Y allí está el grave problema. Hay obviamente una correlación de intereses oscuros, obviamente por intereses económicos, pues que manejan la exportación de estas sustancias sujetas a fiscalización, o que terminan lavando el dinero de estas mafias hoy día en el Ecuador. Entonces, para mí debe de haber una correlación, una permanente enlace entre el trabajo de la fuerza pública y la administración de justicia. No se concibe, por favor, que casos como purga o metástasis se hayan dado frente a estos intereses oscuros, que es lo que usted acaba de señalar y que pongo como ejemplo. Por lo tanto, debe de existir una correlación, una conexión de este trabajo que debe de ser transparente. La justicia no puede estar condicionada a intereses políticos, ni de poder, ni de gobierno de turno. Por favor, considero que los operadores de justicia deben de cumplir ese rol, pero de manera independiente. Ubico este trabajo en 3 ejes de lo que debe de hacer el nuevo gobierno. Adicionalmente, tanto se habla, por ejemplo, de restaurar qué ha pasado con el tejido social, qué hacen nuestros jóvenes hoy día en los lugares marginales o excluidos de la sociedad. Por favor, estoy señalando desde la docencia universitaria, desde la Universidad del Pueblo, abran las puertas a la juventud. Por favor, abran las puertas a la juventud, que hoy día, lamentablemente, como decía mi padre, frente al ocio, la mente tiende a hacer cosas y termina haciendo cosas para el mal. Entonces, estos jóvenes que no tienen una oportunidad frente a
discernir, de tener una capacidad de conciencia social que le puede dar la formación universitaria, terminan en manos de estos grupos delincuenciales. Duele mucho ver cómo un niño de 13, 14 años hoy día es parte de estos grupos delincuenciales y terminan obviamente entregados a estos grupos terroristas. Doctor, y como un tercer planteamiento, considero que si mientras no haya fuentes lícitas de trabajo, el pueblo va a estar gravemente expuesto. Usted ve en las calles, hasta en la parroquia, el pueblo más pequeño, hoy día gente prestando dinero sucio, dinero que viene del narcotráfico. Obviamente eso no es gratis y el costo es muy alto. Hay que volver a revisar cómo es que se está haciendo el trabajo en el campo, qué están haciendo por la gente del campo que hoy día no tiene oportunidades, están cerradas las puertas para la gente del campo. Entonces usted dice que el tejido social tiene que ser recuperado, trabajado para poder tener pues una vía de no caer en esta tentación, ¿verdad? Pero usted también nos comentaba sobre la independencia de la justicia. ¿Cómo lograr esa independencia, doctor? Cuando también usted nos comenta que ciertos gobiernos han estado inmiscuidos en el narcotráfico y eso, mal o bien, influencia, o sea, tiene una influencia sobre la justicia, porque depende también digamos, la fiscalía, el trabajo de la Policía Nacional, el trabajo en conjunto. Entonces, ¿cómo lograr esta independencia desde la función judicial? Mire, siempre va a haber obviamente una influencia, ¿no? La administración del Estado, pues en esta correlación en ejecutivo, legislativo y judicial, básicamente, ¿no? Y luego que se inventaron estas dos otras funciones en la Constitución del 2008 y que están allí. Pero el punto medular hoy día del problema de la seguridad en el Ecuador es como lo he manifestado. Si los gobiernos de turno, si los políticos siguen metiendo la mano en la administración de justicia, siguen decidiendo quiénes son los que van a administrar justicia, lamentablemente el Ecuador no va a salir de este problema porque no va a haber la capacidad de juzgar, no va a haber la capacidad de sancionar a quienes delinquen frente a estos grupos mafiosos que están vinculados también a la corrupción del Estado, ¿sí? A quienes juegan con el patrimonio del Estado, quienes... Sí, y doctor, pero justamente le preguntaba esto porque han venido también otros analistas a proponer los jueces sin rostro. ¿Usted cree que en la fiscalía también se necesita algo parecido? Porque hemos visto fiscales que terminan siendo hasta acribillados por manejar casos que han sido bastante graves, ¿no? Y con involucrados gente de bastante peso entre comillas en la criminalidad. Mire, la política criminal es tan amplia que implica obviamente también cómo la administración de justicia cumple su rol. Antes de la pandemia, recuerdo, estando yo como agente fiscal, pues no es que obviamente soy un agorero, sino era lo que se podía ya vislumbrar. Estaba en Durán y pude ya prever, o observar lo que lamentablemente se venía. Pues Durán era o es un centro de acopio del narcotráfico para de allí llevar la droga. Y la administración de justicia en algunas situaciones estaba condicionada en ese momento a intereses también de poderes locales. Eso significó indudablemente lo que hoy día yo considero es el colapso también
de la Administración de Justicia. Doctor, lo que usted acaba usted me de está decir, preguntando, perdón, para terminar brevemente, un respuesta. paréntesis. Sí. Me preocupa mucho ese tema de autoridades locales, que yo como ciudadano sí me las olía. O sea, si algo prolifera en un cantón es porque la cabeza está contaminada. Lamentablemente, y usted luego ya pudimos ver en qué terminó el Cantón Durán después de la pandemia. Pues antes, pues no se tenían las sospechas y luego se pudo ya probar cómo las administraciones locales estaban vinculadas a estos grupos terroristas hoy día. Yo considero que, bueno, es tan complejo el tema de los operadores de justicia, por ejemplo, plantear los jueces sin rostros o fiscales sin rostros, porque es una situación que podría chocar frente a tratados internacionales en materia de derechos humanos que el Estado ha celebrado. Lo que yo considero es que una administración de justicia que tenga todos sus recursos y que donde haya jueces y fiscales con seguridad, ¿sí? Y que pues estén blindados, no solamente en su seguridad física, sino también a los tentáculos de la corrupción, obviamente, que viene a veces por amedrentamiento de estos grupos, como digo, no solamente de la mafia, sino también vinculados al poder político. Entonces, blindar la administración de justicia en ese sentido, entregarle los recursos, por favor. Yo tuve la experiencia, conozco cómo lamentablemente compañeros tienen que hacer su trabajo en condiciones precarias, sin aire acondicionado, tienen que facilitar hasta el papel para la impresión, dar el tóner para la impresión. Por favor, ¿usted cree que puede funcionar una administración de justicia así? Pues, ¿cuántas veces yo tuve que, por ejemplo, ir a la Florida a hacer el turno y eso estaba todo a oscuras? Por favor, yo decía, ¿a qué nos enfrentamos? Imagínense en ese momento qué puede pasar. Y lamentablemente el costo luego conocemos de compañeros que han muerto en manos de la criminalidad. Entonces debe de haber una administración de justicia donde se le entregue los recursos, donde haya un sistema donde funcione la seguridad para los operadores de justicia. Imagínense en los Estados Unidos, pues para la investigación no solamente de los agentes de policía frente a la criminalidad, sino también agentes que pueden investigar frente a los derechos de la persona procesada, es decir, el defensor también tiene un agente investigador. Eso pues debe de hacérselo, debe de haber un trabajo mancomunado, un trabajo de equipo entre la Policía Nacional, la Administración de Justicia y el gobierno central. Mientras no haya eso, lamentablemente la seguridad en el Ecuador, podrán venir los gobiernos que vengan, podrán venir estos gobiernos que planteen muchísimas cosas, pero no se lo va a solucionar. Doctor, muchas gracias por su criterio. Vamos a seguirlo molestando porque este tema no solamente que está en boga, por usar esa palabra, sino que nos urge como ciudadanos seguir haciendo propuestas y dando estos espacios a los especialistas. Así es, doctor. Muchas gracias por traernos aquí su experiencia, porque es muy valiosa desde el otro lado, ¿no? Porque nosotros como ciudadanos podemos ver lo que pasa, tener un criterio que nos formamos de lo que las noticias nomás, pero tener a usted que ha vivido en carne propia el trabajo desde la fiscalía, el trabajo de lucha contra la inseguridad, con esa experiencia es tan válida que a veces esas voces no llegan pues a las autoridades, ¿no? Y que es necesario conocer desde primera mano quien ha vivido el problema. Entonces, muchas gracias, doctor. Le invitamos para una próxima ocasión. A usted también, un gusto ha sido, de verdad. Un gusto poder tenerlo aquí. Hasta luego. Buen día. Un fuerte abrazo. Gracias.